Bienvenidos a este cuarto y último día del Seminario Internacional de Música y Transformación Social en el Mundo. Antes de comenzar, como todos ya sabemos, esta es una noticia que recibió nuestro país muy temprano en la mañana. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, acaba de de recibir la noticia de que se ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2016. Y bueno, este es un espacio de construcción de paz, así que nos complace saber que se ha ganado este premio, porque este premio no es solamente para el presidente de la República, sino para todos los colombianos, que finalmente, más allá de cualquier votación que se haya dado el domingo, tenemos claro que todos queremos la paz, y el Premio Nobel de la Paz se le ha otorgado al presidente precisamente por sus esfuerzos en la construcción de la paz, que es precisamente lo que hacemos en estos espacios. Por eso queremos compartirles un breve mensaje de un líder, también constructor de paz, muy querido nuestro, que es el padre Francisco de Ruc, que se ha pronunciado sobre este tema muy temprano en la mañana, y así queremos iniciar con ustedes el día de hoy, con esta reflexión que él hace. Y dice, abro comillas, el Premio Nobel a Santos y a la lucha del pueblo colombiano por la paz es una inmensa noticia. El premio significa que el mundo ha entendido que los colombianos que estamos por la paz, y Juan Manuel Santos como emblema, en medio de su condición humana y política, somos capaces de ver y entregar todo por el valor moral de la paz, por encima de los partidos políticos, del poder, de la economía, de los triunfos militares, de las ideologías y las iglesias. Por fin empezamos a experimentar y a captar lo que significan los valores desinteresados por los que se entrega la vida. Los valores nos hacen definitivamente humanos, los valores que la humanidad premia, cierro comillas. Y así empezamos. Este ha sido precisamente, qué ocasión tan bonita que ha sido también el día del cierre nuestro, después de que hemos pasado casi una semana generando reflexiones acerca del papel tan importante que ha tenido el arte, pero muy particularmente la música, en la construcción de la paz, y cómo sigue generando transformaciones sociales importantes en distintos escenarios del mundo. Pues hoy la conferencia se llama Música y Construcción de Paz, esta primera conferencia del día. Está a cargo del doctor Craig Robertson. El doctor Robertson es doctor en Sociología Musical de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Su campo de investigación es el de la música y la transformación de los conflictos, y tiene investigaciones en música y diáspora, en música, comida e identidad, y en procesos de construcción de paz en Bosnia, Herzegovina y en África. Así que, profesor, doctor, bienvenido. Buenos días. Ya aprendí esto durante los últimos 4 días, lo aprendí, es la única frase. Es un honor y un privilegio poder estar aquí con ustedes en este evento increíble. La he pasado muy bien en Bogotá. Quiero agradecer a los organizadores por permitir este evento que es tan estimulante y fructífero. Vamos a estar hablando de construcción de paz durante los próximos 45 minutos, y también de los potenciales usos de música y la neurociencia. De hecho, quiero mencionar que voy a utilizar algún material del doctor Patel. Lo utilicé también en mi tesis. Su compañía aquí ha sido un gran placer también. Entonces, el propósito de la música en construcción de paz. En este mundo capitalista, hemos utilizado la música para otros propósitos. La música tiene efectos positivos en la psicología de los seres humanos, puede mejorar la socialización. Se cree comúnmente que la música tiene un poder de influenciar el comportamiento y las memorias, pero entonces la investigación hoy en día no es muy clara en cómo ocurre este fenómeno. La música
puede tener un impacto entonces sobre el comportamiento de los seres humanos, más allá del beneficio que vemos hoy en día en esta sociedad capitalista. Entonces les quiero mostrar las 3 conclusiones que yo obtuve en mi investigación en Bosnia-Herzegovina. La música afecta a las creencias que nosotros tenemos a través de la interacción con la memoria y las emociones y también la identidad. La música no es inherentemente una actividad positiva y cómo la música interactúa con las memorias, emociones y la identidad. Esto tiene que ver con el contexto. Estas son mis 3 conclusiones. Hasta luego. Es viernes. Tengan en cuenta que ninguna de estas conclusiones ninguna menciona la construcción de paz. ¿Por qué? Los quiero llevar a través de mi propio viaje a través de la música y la construcción de paz. La cuestión de la influencia de la música en el comportamiento más allá de la música en sí tiene que ver con el enseñar música a través de la industria y no como un arte. Yo pensé desde muy temprano que la música no tiene que ver con dinero, sino con la conexión social, física y mental. Por eso no soy un músico profesional de tiempo completo. También explica por qué decidí enseñar. Yo trabajo con niños en áreas menos favorecidas en Londres. Utilizamos música para construir una sociedad. Muy pocos objetivos gubernamentales utilizan la música para construir sociedad y mi experiencia en el tema me muestra que así se debe utilizar la música. Yo conocí un proyecto conocido como Mango Said, que trabajaba con personas, niños en Palestina, para construir tejido social. En ese momento, cuando yo descubrí este proyecto, había mucho material escrito que hablaba de cómo este proyecto trabajaba con la sociedad, pero no había ningún material científico que mostrara cómo la música ayudaba con la construcción de paz o la construcción de identidades culturales. Entonces, esta orquesta en Palestina, tenía conexiones con diferentes audiencias a través de conciertos y media. Lo que intentábamos hacer era mirar las relaciones y cómo estas relaciones a través de la música eran posibles. Los participantes dicen que sentían una conexión durante los eventos ellos mismos, pero esto se disipaba después de que estos eventos terminaban. Las audiencias no estaban en conflicto, entonces no tenían la posibilidad de alterar sus percepciones de la comunidad. La orquesta tampoco se le permitía realizar presentaciones en Israel, entonces su deseo de participar en el cambio del conflicto no estaba siendo tenido en cuenta. Esta orquesta sí tuvo éxito en la medida que disminuyó el conflicto entre los niños. Era algo que se podía ver y se podía medir. Esto entonces nos llevó a otras preguntas. ¿Por qué las personas creen en el poder de la música tan fuertemente cuando la evidencia muestra que la música no hace un mejor trabajo que otros esfuerzos? ¿Y por qué mi experiencia musical y la de otros músicos parecen no estar de acuerdo con esta evidencia, que la música no tiene ningún impacto sobre la transformación de conflicto? Nosotros sentíamos que sí. Entonces existen numerosos ejemplos alrededor del mundo que parecen decir que el manejar conflictos sociales a través de música permiten desarrollar orgánicamente mejoras en los conflictos, incluso a través de la música hip hop. Yo argumento que esto ilustra que la música tiene el poder de cambiar nuestras creencias alrededor del mundo. El sociólogo Nick Pryor ha notado cómo los campos artísticos
son un universo de creencias. Se puede decir que nuestras creencias influencian nuestro comportamiento y la música puede tener un rol positivo en la transformación social. También hay un lado más oscuro. La música se puede utilizar para algo negativo. El material musical puede ser amoral y puede tener también conexiones a cosas oscuras. Finalmente, entendiendo el proceso de producción de sonidos y música tiene aplicaciones prácticas. A mí me alentaron muchas charlas esta semana hablando de construcción de paz y música. Esto me lleva a creer que la música tiene una conexión, como ya le había dicho anteriormente, con la transformación del conflicto. El transformar el conflicto tiene que ver con entender las creencias de la otra parte, de nuestras contrapartes. Hemos hablado intensamente esta semana de creencias y memoria. Esto debe haber estado anteriormente avanzando. Entonces, la construcción de paz en este contexto, lo que estoy intentando definir aquí es música y transformación social. Quiero definir algunos términos. El conflicto se ha definido como a continuación. Es un problema entre individuos y colectividades que desean tener acceso a poder y recursos. Las contrapartes parecen querer tener una posición más alta que el opuesto. Desde esta perspectiva, el conflicto solo es un problema cuando la sociedad no lo puede resolver o manejar de forma productiva y cuando se genera violencia física. Ramsbottom es otro investigador que siguió el modelo normal para solución de problemas, que es ganar, 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 perder o perder, perder. Él dice que los conflictos se pueden solucionar de tres formas: en un ganar, ganar, en donde todos mantienen su identidad. En algunos conflictos, al menos algún lado quiere obtener una situación en donde hay una situación de ganar y perder, el otro pierde. Todas estas formas de conflicto son conflictos simétricos en donde ambas partes son relativamente iguales, pero en la mayoría de los conflictos son asimétricos. Los conflictos asimétricos requieren un cambio estructural para ser solucionados y necesita un cambio en el lado en donde se tiene la ventaja. Johan Galton propone un modelo influencial en donde los conflictos requieren cambios en las estructuras de comportamiento y también contradicciones. Galton habló más en detalle sobre esto, donde él dice que el genocidio requiere para su resolución contradicciones estructurales y la violencia cultural, la injusticia requiere cambio en la actitud. Galton, su uso del término actitud tiene que ver con el término creencia. Galton se refiere a la actitud de las partes y el cambio en las creencias. Entonces yo intercambio aquí estas palabras, creencias y actitud. Otra forma de mirar el conflicto, como lo dice Mark Snyder, tiene que ver con el conflicto siendo algo vago. El conflicto se moldea de acuerdo a las necesidades que tengan las partes. Entonces, ellos hablan de que el conflicto es malo, pero entonces el cambio social no es posible sin un elemento de conflicto. Mark Snyder habla de transformación a través de conflicto, gracias a la negociación y la mediación. Pero entonces, esto tiene que ver con algo obligatorio o algo que es voluntario. Los métodos de Mark Snyder todos se pueden utilizar. Él habla de manejar los casos desde arriba hacia abajo. Aquí se habla entonces de decisiones para solucionar conflictos que se toman desde la cúpula.
Esto tiene que ver con tratados, acuerdos o leyes. Desde abajo hacia arriba, tiene que ver con cambio de creencias, generar presión hacia los líderes para que cambien sus actitudes y generen leyes de acuerdo a lo que la mayoría de la población quiere. Entonces, esto tiene que ver con cambios de política también, y esto se ha cambiado en los últimos días con el modelo de diplomacia multicanal. Entonces, el modelo anterior tenía que ver con 3 pistas. El número 1 estaba en la parte de arriba de la jerarquía, el número 2 estaba relacionado con agencias intragubernamentales y la sociedad, y el último tiene que ver con individuos, y aquí es en donde yo coloco las intervenciones de arte y música en la parte inferior. El más reciente incluye 3 pistas, cada uno tiene que ver con un círculo no jerárquico e incluye algunas características que están unas encima de la otra, pero entonces comunicación es el círculo interior que conecta todos los elementos del modelo. En este modelo, la música y las artes hacen parte de la pista de comunicaciones que es considerada crucial para la construcción de paz. Entonces, los generadores de teoría diplomática consideran que la comunicación es necesaria para la diplomacia. Muy bien, entonces volviendo a Ramsbottom, este autor que generó un marco de trabajo para la construcción de paz. Algo de esto está incluido aquí en mi presentación. Aquí la música está incluida. Hay 5 categorías que incluye la seguridad militar, político y constitucional, económico y social, psicosocial e internacional. Y cada una de estas categorías tiene medidas a largo y mediano plazo. Las primeras 3 categorías son prácticas y tangibles, y ahí no hay espacio para la práctica musical. Dentro de la categoría psicosocial, el objetivo es superar la falta de confianza. La música nos puede ayudar en esto. El objetivo a medio plazo es superar la injusticia social y política, y la música puede pavimentar el camino para la negociación. Los objetivos a término largo es reconciliación, por ejemplo, pero entonces la música puede ayudar con esto a lo largo del tiempo. Los objetivos de categoría internacional tienen que ver con integración, cooperación y la integración a estructuras locales e internacionales. Aquí estamos hablando de naciones soberanas que se establecen y se reconocen. La música puede ayudar en este nivel también. Las Naciones Unidas se enfocan en la 4ª categoría, en mercados libres, que ha ayudado a solucionar problemas de inequidad. También se trata de utilizar la música para empoderar de forma local. Se utilizan entonces las ONG, que han tenido un gran impacto sobre la cultura occidental. Entonces, muchos practicantes de la construcción de paz creen que se debe trabajar fuertemente en la categoría psicosocial, que es crucial para todas las otras partes de los esfuerzos de construcción de paz que tienen que ver con la construcción de confianza. La reconciliación tiene que ver mucho con esta categoría. En Sudáfrica se trabajó muy fuertemente en esto. Se trabajó en la verdad, la transparencia y también la compasión y el curar psicosocialmente a las personas. Aquí entonces se trabaja en las identidades. Hay mucho debate relacionado con la especificidad sociocultural que se necesita para trabajar en estos campos, pero entonces muchos comentaristas que trabajan con culturas occidentales consideran que los procesos locales son los únicos a los cuales se puede aplicar esto, ya que se intenta remediar problemas de exclusión y explotación. Algunas prácticas son efectivas a largo plazo, algunas no. La música es considerada buena a largo plazo y a corto plazo.
La solución de problemas, entonces, siempre nos ha mostrado en diferentes campos internacionales que requiere un entendimiento de la especificidad social y del conocimiento social. En otras palabras, necesitamos tener conocimiento del contexto. El contexto es importante. Otra forma de examinar esto es a través de este lente de la teoría de contacto intergrupal, el contacto entre grupos que tienen prejuicios y los que son víctimas de estos prejuicios. Entonces, no aparece aquí. Debemos tener estado equitativo, objetivos comunes, potencial para desarrollo de amistad. En adición a estas condiciones, necesitamos procesos interrelacionados para un contacto intergrupal. Aprender del otro grupo, generar comportamientos, cambiar comportamientos y apreciar los comportamientos. Además, Berggruen sugiere que para tener contacto intergrupal y para tener cambio de actitud necesitamos estas estrategias de categorizar, deshacernos de las categorías, categorizar a nuevos grupos. También debemos tener en cuenta diferentes grupos o diferentes miembros de los grupos y tener contacto intergrupal. La recategorización es el paso final, no es automático y quizás nunca se realice, pero entonces esto tiene que ver con los grupos, cómo se relacionan, cómo podemos utilizar la música. Aquí Platón creía que la música tenía el poder de retar o desafiar lo que se consideraba algo establecido. En Kenia se utilizó la música para que los colonialistas tuvieran un control sobre ellos. La idea de Theodore es que la música fortalece algunos comportamientos, implica que nosotros tenemos la habilidad de escuchar música en ciertas situaciones para lograr nuestro mayor potencial. Y al hacer esto, reforzamos un sentido de identidad personal y social con las personas que hacen cosas similares en tiempos similares. Y también al no hacerlo nos sentimos desconectados. Entonces el comportamiento está influenciado por las creencias. Entonces los grupos tienen la capacidad de influenciar los individuos. Hay aspectos de un individuo que pueden conectar a una persona a través del lenguaje y fisiológicamente. Esto lo puede asistir el evento musical. Entonces esto nos lleva a la creencia que el comportamiento es influenciado por la música, pero entonces yo creo que debemos considerar otras cosas, que la música y la creencia es la que hace que el individuo cambie, no solo la música. Entonces las creencias son pasadas uno a otro, generando aquí una interacción intrínseca a través de la música y las creencias. Es muy importante la palabra creencia aquí. En mi investigación durante los últimos años me ha llevado al siguiente modelo. Les voy a dar unos ejemplos de él una vez lo veamos. Este es el modelo. Si ustedes hablaron conmigo el lunes en la tarde, yo estaba hablando de esto, no lo mostré. Hablé de él, pero no mostré el modelo. Como pueden ver aquí, hay una interacción entre la identidad, memoria, creencias y emociones, y cualquier cambio en alguna de ellas afecta a la otra, y el ciclo completo tiene una influencia sobre el comportamiento. Entonces, el comportamiento y la experiencia se realimentan en el modelo. Entonces, voy a hablar de mi investigación empírica y cómo encaja en este modelo. Dos investigaciones le voy a hablar. Una es de Pontanama. Este es un coro que se formó en el 96 a través del señor Michaelovich, Francis Campologe y Pepe, un profesional de ópera que se convirtió en director en este conflicto en los Balcanes.
incluía cantantes de fes dominantes en la región por efectos prácticos, porque no habían cantantes de las otras etnias después de la guerra. Entonces la música fue muy importante aquí en esta identidad política. Markovich desarrolló entonces este concepto de sinfonía de religiones y le puso el nombre de Puntánama, que quiere decir en bosnio puente de almas. Entonces cantaban canciones judías. La comunidad judía había sido muy importante en esta comunidad desde el siglo XIV. Entonces se compuso material que cantaba este coro. Puntánama alcanzó un perfil internacional muy importante y ha estado presentándose alrededor del mundo, en París, por ejemplo, y en Ginebra. Antes de avanzar, porque este es solo un ejemplo de un proyecto de construcción de paz y de un proyecto social, les quiero mostrar algunos elementos de la música que ellos componen y tocan. ¿Alguna idea? ¿Alguien puede identificar los elementos musicales? No es muy fácil de hacerlo, es un contexto bastante amplio, la relación de las personas que estaban participando. No importa aquí lo hermoso o lo aburridor o cualquier otra conexión que se pueda tener con esa experiencia. Es la conexión que ellos tienen con esa experiencia y el contexto. Eso era importante para ellos en ese momento del tiempo. Sería un error pensar que este coro, aunque ha tenido éxito en Bosnia, pueda ser trasplantado en otro conflicto y pueda tener el mismo éxito. Otro proyecto de investigación fue en África del Norte. Hice algo de investigación a través de financiación del British Council para ver cuáles eran las actividades en 4 países de África del Norte relacionadas con construcción de paz. Pero primero hablemos de memoria. La música interactúa con el sentido de memoria que nosotros tenemos. También los altera y le da un marco que nos permite pensar en el presente y en el futuro. La música se construye sobre memorias positivas. Si este es el caso, tiene un efecto de hacer lo mismo en el presente y mejorar nuestra memoria. La música también construida sobre memorias negativas puede tener un efecto negativo en el presente. En Puntánama, hablando de Puntánama, el evento musical contenía, por ejemplo, elementos de ambas. Puntánama hizo una presentación en el 98 en Sarajevo como parte de una reunión interreligiosa, un esfuerzo de construcción de paz. Como la mayoría de los conciertos de Puntánama, incluía canciones ortodoxas, judías y católicas. Pero entonces los musulmanes habían sufrido mucho en Sarajevo y aquí se quería mostrar solidaridad ante la audiencia, generar un sentido de pertenencia. Los musulmanes, muchos los consideraban el enemigo y Puntánama quería trabajar sobre esto. Una cita de uno de los miembros del coro es esta: no podían entender Georgia, que es una canción islámica, o canciones ortodoxas o judías. No comprendían lo que estaba ocurriendo. Al principio hubo problemas, pero nuestro trabajo continuo como objetivo tenía a sanar a las personas, destruir los perjuicios que las personas tenían, que escucharan a las canciones judías, ortodoxas o musulmanas, y hoy en día es normal para todos escucharlos.
no hay problemas entonces. Hace 12 o 13 años era completamente diferente, pero hoy en día es normal escuchar estas canciones. Tenerlos uno al lado del otro era una negación de lo que había ocurrido. Algunos consideraban esto, pero entonces a lo largo del tiempo los católicos empezaron a ver el efecto que habían tenido. La música no intentaba curar todo, no intentaba borrar las memorias, y esto no ocurrió, pero después de repetir nuestras presentaciones había menos animosidad en contra de los musulmanes y otros grupos, entonces habíamos generado una mejor tolerancia entre nosotros. Esto tiene que ver con el reporte reporte del Dr. Patel y la plasticidad del cerebro. Uno de los aspectos fascinantes de las canciones creadas en esta plaza de terror en Egipto tiene que ver con la manera en que los escritores han adaptado la música tomada del pasado revolucionario de Egipto durante la revolución de 1919. La música se volvió una expresión política que intentaba llegar a un público egipcio que estaba desilusionado con los mandatarios egipcios. La música se llevó al teatro y tuvo diferentes conexiones. Después de la Gran Guerra, la música se intentó utilizar para que las personas que querían independencia se calmaran. Esto tuvo como resultado la generación de música de revolución. Muchos de estos sonidos se escuchaban en la calle después de 1919 y su revolución. Muchas de esta música muchos regímenes se han apropiado de ellas. Biladi, 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 que quiere decir mi país, mi país, mi país. El himno nacional también ha sido utilizado en ambos bandos durante la revolución del 2011. Esta canción de Biladi, Biladi, Biladi se empezó a cantar a través de diferentes partes de la población, y también Mustafa Said empezó a utilizar parte de esta canción popular. Él notó que estas canciones 5 años atrás no eran utilizadas porque la autoestima del pueblo egipcio era muy baja, estaban casi perdidas, y las recuperaron. Esta canción tiene un efecto galvanizador. Entonces les quiero mostrar como ejemplo un ejemplo de cómo esta canción se utilizó como himno nacional, y luego el pueblo la cantó durante la revolución. Ese era el himno nacional. ¿Tenemos sonido? ¿Podemos iniciar de nuevo? Muy bien, entonces como el pueblo se reapropió de esta canción para utilizarla en otro contexto y generar otro tipo de influencia. Este es Mubarak, el que empezó a utilizar esta canción, y luego el pueblo cómo la utilizó. Identidad y emoción, quiero pasar por esto rápidamente. Quiero hablarlo dentro del contexto. La identidad o el sentido de quién somos está vinculado con las emociones presentes y pasadas, ideologías también, y percepciones acerca del mundo.
Voy a hablar ahora entonces de creencias. Esta es una imagen bastante artística de los miembros de Guantánamo. Aquí vemos un vínculo de la música y la población, cómo utilizaron esto como una herramienta constructiva, cómo intentaban impactar la audiencia. Los miembros de Guantánamo son personas de Sarajevo en su mayoría, personas que sufrieron mucho el conflicto. Ellos entonces intentaban mostrar cómo las diferentes culturas podían interactuar. Algunas audiencias tenían un sistema de creencias diferentes. Ellos se presentaron en lugares en donde se habían presentado grandes atrocidades. Ellos intentaban entonces presentarse en lugares religiosos y generaban un gran shock entre las audiencias. Muchas veces ellos llevaban memorias que muchas personas intentaban olvidar de las atrocidades. A través de la repetición de estas actividades, la cultura del enemigo se volvió algo menos ofensivo y la cultura se volvió menos antagonista. La música, aquí ellos intentaban utilizarla para normalizar la interacción. Muchas personas tenían una forma de ver las cosas más parecida a lo que el grupo intentaba representar. Esta creencia en lo normal, en que la interacción con culturas diferentes es normal, fue algo importante que ellos intentaron llevar. Por ejemplo, muchos pensaban que la era de Tito había sido algo divertido y algo muy productivo, pero la realidad era que muchas poblaciones habían desaparecido durante la dictadura de Tito. Muchos eran muy jóvenes para recordar lo que había ocurrido en esta era de Tito. Entonces, lo que hacía la música era llevar esto de vuelta y hacer a las personas recordar lo que había ocurrido, las atrocidades que habían ocurrido. Los adultos y la primera generación nacida en una nueva cultura, en una nueva realidad, ellos empezaron a darse cuenta que lo que había ocurrido había sido equivocado y empezaron a cambiar sus creencias. Los que estaban involucrados en Guantánamo se habían unido en una creencia común, algo que era normal y no lo era. A pesar del paisaje cultural, el cambio que había sufrido, las creencias de lo que había ocurrido durante Tito, que había sido algo normal, seguían siendo muy comunes. Lo que intentaron hacer como grupo fue buscar oportunidades localmente e internacionalmente. Todos los niños en Sarajevo y alrededor habían sido educados con doctrinas relacionadas con la guerra que culpaban las otras culturas. En lugares más cosmopolitas no se tenía necesariamente esta creencia. Los niños entonces que habían sido alcanzados por Guantánamo, por sus presentaciones, empezaron a creer y en las escuelas empezaron a enseñar que lo que había ocurrido no era adecuado, que había sido un error básicamente histórico, y ya empezaron a ver las cosas de forma diferente. Los miembros originales de Guantánamo todavía hacen parte del coro y también tienen memorias de haberse presentado en lugares que habían sido hostiles al principio, y eso también entonces ayuda con la generación de memoria del conflicto y el postconflicto. De esta forma, los miembros de Guantánamo están cercanos a su cultura temporalmente y físicamente, ya que han realizado innumerables actividades en este lugar. Aquí estamos hablando entonces de la relación poderosa entre creencias y confianza y música. ¿Qué hace la música entre las personas que participan en el coro y las personas que los escuchan?
Fra Evo, un miembro, cree en la misión del coro y él ha trabajado con las personas que trabajan con él y aunque la mayoría de los miembros dicen que su motivación no es la misión, solo la música, ellos son parte del mejor coro en Sarajevo. Pepe, él trabaja con los músicos profesionales, muchos han intentado irse de la misión, pero entonces él trabaja con ellos porque entregan diferentes creencias y diferentes valores al coro. Todas estas personas trabajan para que el conflicto en Sarajevo sea visto desde un punto de vista diferente. El contexto musical permite encapsular lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, y esa es una parte importante de la música también. Hay una diferencia entre lo que creen las personas en el coro, que lo que ellos están haciendo, y lo que ellos creen que la música puede hacer. Esto entonces les permite a ellos trabajar. Hay muchos conflictos dentro de ellos. Muchos creen que tienen que hacer las cosas diferentes, otros creen que tienen que hacer lo que sea para sobrevivir. Esta es la iglesia de San Antonio en Sarajevo. Ellos les entregaron un lugar para ensayar libre de precio, no tenían que pagar esto, entonces le permitió al coro estar en un espacio católico. Esto ocurrió hasta el 2010. Después del 2010 ellos tuvieron que devolver este espacio que era utilizado por la población católica. El monasterio y esta iglesia están al otro lado de la calle, en donde se encuentra el lugar que era fuente de agua para las personas que viven en Sarajevo. Entonces, en la superficie podemos ver que hay una relación muy íntima entre el coro y la población católica. De todas maneras, la población católica en Sarajevo ha hecho esfuerzos también muy importantes para ayudar a las otras culturas, a las otras partes involucradas en el conflicto. No todos los franciscanos apoyan este proyecto de salvar las otras culturas. Esta orden franciscana en Bosnia y Herzegovina se ha dividido entre los franciscanos de Bosnia y los de Croacia. Muchos católicos creen que Bosnia y Croacia debería estar unido. Desde el final de la guerra hasta el 2010, este coro era apoyado fuertemente por la comunidad franciscana, pero después del 2010 el arzobispo se retiró y fue reemplazado por un franciscano. Entonces, inmediatamente empezaron a incluir nuevas restricciones, empezaron a restringir las presentaciones de música no católica, empezaron a retroceder un poco en lo que se había logrado durante años. Los franciscanos entonces se involucraron más en la enseñanza católica. El nuevo arzobispo no creía que la música interreligiosa perteneciera en su espacio religioso, entonces Pontánamo fue sacado de esta iglesia y el valor del coro empezó a caer un poco. La construcción de paz, para ser exitosa, tiene que tener en cuenta un proceso de formación. Debe tener en cuenta a los nuevos grupos que emergen. Debe tener en cuenta también entonces el efecto que las acciones de construcción de paz tienen, el efecto que tienen estas acciones sobre la construcción de memoria, el manejo de emociones. Se debe generar un ambiente en donde esto pueda ocurrir de forma segura. Debemos tener en cuenta las diferentes categorías de emoción, la reconstrucción y el refuerzo de todas estas acciones de construcción de paz.
Se deben tener en cuenta las diferencias de idioma y de expresiones artísticas. El conflicto no debe ser erradicado, incluso si es posible, porque el conflicto permite la generación de nuevas ideas, la generación de nuevas formas de pensar. Quizás no sea placentero, pero es necesario. El conflicto manejado reduce la aparición de conflicto violento. El conflicto no violento puede ser manejado, en teoría, a un nivel en donde ambas partes pueden ser beneficiadas. La música, por su naturaleza, maneja niveles manejables de conflicto. De otra forma, el sonido representaría o expresaría algo de poco interés. Hay diferentes piezas musicales que pueden generar tensión, enfocando a la audiencia en algo que no es considerado normal. Entonces, teniendo en cuenta esta conexión de la música con los aspectos sociales, se puede decir que la música se puede utilizar para transformación social, incluso si no hay evidencia directa que lo pueda corroborar. En diferentes sociedades a lo largo de la historia se ha tenido la música como algo intrínseco que permite generar resultados. La música no debe ser considerada solo como una metáfora. En un ambiente de transformación social, la música se debe asociar con emociones, memorias de atrocidades pasadas están relacionadas con la música. No siempre la música está relacionada con algo positivo. La música utilizada de forma sistemática, al parecer, permite generar interacciones, estructura y procesos que van a ser necesarios para que el conflicto sea llevado a un nivel más aceptable y manejable. La transformación de conflictos primero requiere el deseo de las personas y en donde se obtenga un resultado de ganar, ganar, gana, gana. Eso es lo que se debe buscar. Segundo, todos los lados involucrados tienen que entender el punto de vista del otro. La música de Pantánamo requería un entendimiento de las herramientas, de los procedimientos para generación de estilo, por ejemplo, en ese coro. Quiero compartir con ustedes algunas citas. Cualquier persona puede presentar una audición para Pantánamo si es un buen cantante. Aquí se habla entonces de cómo una sociedad se expresa socialmente. La cultura aquí entonces tiene que ver con Europa Central y con Hungría. Específicamente, antes de la guerra teníamos buenos coros en Sarajevo. Esa ha sido la norma en Europa. Nos sentíamos europeos. El acto musical se siente físicamente a través de diferentes partes de nuestro cuerpo. Todo conducido por el director musical. Esto tiene que ver con memorias que se deben reconstruir en el momento, pero no como era o como ocurrieron, solo a través de fragmentos. Todo tiene que ver con el presente. Esta combinación genera nuevas creencias relacionadas con la música. Cuando primero escuché la música de la ortodoxia judía y de otras culturas, se sentía al principio algo difícil y alienígena, pero ya que lo hacemos de forma seguida, ya esto es parte del coro de Pantánamo. Aquí estamos hablando de áreas en donde hay grandes traumas. Aunque lo que conozcamos de estos traumas no sea históricamente preciso. Uno de los miembros del coro dijo, Tito era como un tío para todos nosotros. Esto tiene que ver con la ingeniería social de un Estado socialista, comunista. Primero que todo, a los yugoslavos se les pidió que se movieran alrededor de Yugoslavia, dejando atrás toda su cultura, toda su herencia cultural. Y Pantánamo, a través de todas estas canciones que ellos retoman, lo reflejan.
Mi madre era católica, mi padre ortodoxo y nos movimos a una parte mixta de Sarajevo. Esto era normal, era muy común. Durante la guerra de los Balcanes no se ha hablado mucho de lo que ocurrió con las personas que tenían familias mixtas. Entonces, durante la era de Tito, muchos de los políticos eran corruptos y no les interesaba que se hablara de una población que era mixta. Entonces, lo que se intentaba hacer era que todos los miembros de la sociedad de Bosnia pudieran cantar en un coro como Pontánamo. Esta parte no la voy a mencionar, creo que ya se me está acabando el tiempo. Entonces, el potencial de la música, de la actividad musical en construcción de paz, si se utiliza la música podemos tener un efecto más duradero. Pontánamo parece tener un efecto sobre sus audiencias. La evidencia es limitada y lo que existe parece que muestra que el efecto es bastante pequeño. La mayoría de las personas que nos vienen a ver van a todos los eventos de la iglesia, no importa de qué se trate, son personas muy religiosas que apoyan su religión. A las personas que no les interese la religión quizás no nos hayan escuchado, solo a través del himno nacional en la televisión. Entonces Pontánamo ha tenido una audiencia bastante pequeña que a menudo no escoge ir a sus conciertos. Ellos van porque ha sido un evento organizado por la religión, por su religión o por su iglesia o por su escuela religiosa. Cuando ellos se presentan fuera de estos escenarios, algunas veces reciben amenazas de la audiencia. Esto era al principio. En los últimos años, más recientemente, la situación ha cambiado. Muchos otros coros se han iniciado también en Serbia y esto muestra que Pontánamo ha tenido un gran impacto. Voy a avanzar. Dentro de Pontánamo se cree que el coro los ayuda a sentirse normales y a la vez los ayuda a recordar un tiempo en donde había menos conflicto. Debido a que tenemos memorias con el canto, asociadas con el canto, toda esta música nos lleva a otro lugar. Después de esta experiencia musical, las personas creen que la armonía se puede lograr y que no hay razón para no hacerlo. Las creencias son alteradas a través de la música, las memorias seleccionadas son influenciadas también y las emociones actuales fortalecen nuestras escogencias actuales y nuestras creencias. La música tiene un efecto entonces sobre estos procesos y el comportamiento, pero entonces, ¿cómo la música puede ayudar a las iniciativas de construcción de paz? La música y la construcción de paz puede entonces alterar o influenciar las memorias de las personas, sus creencias y sus emociones y los puede llevar a comportamientos deseados. Entonces quiero ir ahora a la parte de mi investigación que tiene que ver con relaciones públicas. Relaciones públicas como una industria tiene que ver con comunicación estratégica entre organizaciones y gestión de todas estas comunicaciones. Las relaciones públicas hoy en día son analizadas críticamente. Las relaciones públicas tienen que ver mucho con comunicación y algunas veces las organizaciones de relaciones públicas son consideradas intermediarias sociales. Entonces, aquí estamos hablando de utilizar segmentación de audiencia para comunicarnos con ellos, para alterar sus emociones y reforzar algunos conceptos ideológicos y significados sociológicos también. Esto está limitado a través del potencial que tienen estas organizaciones. Entonces podemos ver aquí una conexión clara entre la música como lo he descrito hoy en día y relaciones públicas. Entonces hay relación entre relaciones públicas, música y construcción de paz. Todas las tres son prerequisitos para el trabajo de construcción de paz, de generación de sociedad.
todas están relacionadas en la fluidez del significado contextual. Todas son requeridas para la paz sostenible. Las relaciones públicas son muy importantes en la construcción de paz, pero entonces todo esto no es operativo, no es sistemático. Para poderlo hacer sistemático, tenemos que ver entonces cómo la relación pública, las relaciones públicas funcionan. Las relaciones públicas son cada vez más grandes alrededor del mundo. Nos entregan herramientas para influenciar. Hablemos entonces de las relaciones públicas de una forma más amplia. Un modelo operativo de relaciones públicas tiene que ver con una perspectiva operativa. Se define entonces como las partes interdependientes de una organización y unas fronteras que se amplían. Tenemos que hablar entonces de un flujo de información con insumos y con resultados, un balance de las organizaciones y las audiencias a las cuales llegamos. Entonces, las cuestiones y prácticas de relaciones públicas en términos de cómo y por qué se producen, cómo emergen, quiénes las impulsan y quiénes están involucrados. Esto entonces tiene que ver con la equidad y el cambio social. Estas son cuestiones que se tienen que manejar en construcción de paz. Esto nos da un inicio analítico para la investigación de música y construcción de paz. Hay muchos ejemplos de la vida real relacionados en cómo las relaciones públicas tienen una influencia sobre el cambio social. Hablemos de el alza de Trump y la caída de nuestro proceso de paz, por ejemplo. Mucho de esto tiene que ver con la percepción que tenemos de lo que ocurre como un espectáculo. Para influenciar el cambio, la evidencia no es suficiente. Yo sugiero que las prácticas se utilicen para tener un impacto sobre las iniciativas de música y construcción de paz. Esto se puede hacer a través de análisis y planificación. Esto también tiene que ver con la forma en que analizamos cómo utilizamos estos dos elementos para la construcción de paz. En la práctica es bueno preguntarse quién está financiando y por qué y cómo se van a beneficiar. Y si hay algo que los que financian quieren hacer en contra de la sociedad a través del financiamiento, si el gobierno soporta un proyecto de cambio social, ¿qué tanto cambio van a aceptar? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y si el gobierno no quiere patrocinar el cambio que podemos nosotros producir en este ejemplo, entonces el proyecto se puede estar utilizando como un ejercicio de relaciones públicas para promover el cambio social, solo para generar una ilusión y protegiendo el status quo. Quiero dejar esto entonces aquí. Hablemos de evaluación y luego tengo una invitación para todos. La evaluación inicial es importante y quiero terminar con una sugerencia. Utilizando el modelo que les mostré anteriormente, esa puede ser una forma de evaluar un proyecto de 3 formas conectadas. Entonces, rastrear los cambios en identidades, creencias y comportamientos en el contexto de un proyecto y una experiencia musical. Se le debe poner cuidado a las experiencias musicales que se han tenido durante la ocurrencia de los cambios, y durante algún tiempo vamos a poder generar un mapa de cambio, y al final la comparación del comportamiento del grupo antes y después del proyecto, soportada por datos cualitativos a través de entrevistas y cuestionarios en cuanto a lo que ocurrió y no ocurrió, y vinculando todos estos datos con algún tipo de medimiento de actitud, por ejemplo la escala Riker. Esto les puede dar a ustedes una evaluación del éxito o no del proyecto. Para terminar, mi invitación es que, bueno, esta ha sido una presentación bastante densa, teórica, entonces aprecio su atención, pero lo que me gustaría hacer es saber si esto le ha sido útil a alguien.
porque estas teorías yo las produje basándome en evidencia, pero yo no he podido colaborar o trabajar con una práctica. Entonces me gustaría saber si esto les sirve a las personas en el campo y si no, cómo se puede mejorar. Incluso algo mejor, me gustaría mucho trabajar o hablar con personas que están en el campo trabajando con esto para saber si esta teoría les puede ayudar a diseñar un proyecto y así mejorar su probabilidad de éxito. Así termino entonces. Gracias por su tiempo.